Familia querida, muy buenos días. El lazo del pecado es el tema del devocional de esta mañana y la lectura está en Jueces 19 del 1 al 15. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Uno tiene que preguntarse, ¿qué hace el levita con una concubina? Pues generalmente los levitas se buscaban sus esposas. Y este hombre, dice la Biblia, que se buscó una concubina, la cual le fue infiel. Muchas veces la Biblia tiene unos relatos y alguien puede equivocarse y pensar que este es el deber ser de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando dice que Jacob tuvo 4 esposas, usted podrá pensar, bueno, pues yo me puedo buscar 4 esposas también, porque Jacob tuvo 4 esposas. Está bien, usted puede hacerlo. Pero recuerde que dice la Biblia que uno de los hijos de Jacob se acostó con una de la esposa de Jacob. ¿Se imagina usted que su propio hijo le sea infiel con una de sus esposas? Bueno, las historias como esta nos hablan en la Biblia de los errores que no debemos cometer. Alguien dijo, la vida es muy corta para cometer tú solo todos los errores. Aprende de los errores de los demás. Alguien también dijo, es mejor si aprendes a evitar los errores por instrucción y educación y no porque tú mismo lo tengas que cometer. La palabra de Dios es eso. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, cuando la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, no matarás, no cometerás adulterio, no es en sí una prohibición, sino una regla de vida. Por ejemplo, si andas en una carretera y encuentras una señal que te dice reduce la velocidad o te dice curva adelante. El propósito de esta señal no es incomodarte, es preservarte la vida. La palabra de Dios nos libra del lazo del pecado. Y en el relato de hoy nos encontramos con un levita, un hombre de Dios, un pastor que tenía una concubina. La concubina le fue infiel y él fue en busca de su concubina. Dice la palabra de Dios en el verso 4. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Aparentemente había una muy buena relación entre el suegro y aquel levita. Y al llegar allí, dice la Biblia que el suegro lo detuvo durante 3 días. No te vayas. Y le hacía banquete y se quedaba allá. Dice la palabra de Dios que al 4.º día se levantaron de mañana para irse. Y el padre de la joven le dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu alma. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Así que 3 noches, después 4 noches. Dice el verso 8, al 5.º día levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. 5.º día. Y el papá de la novia sigue deteniendo a este hombre que quería regresar con su esposa. El verso 8
El verso 9 nos dice: luego se levantó el varón para irse, y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí que el día declina para anochecer. Te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana te levantas temprano y te vas a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. La hora de salida no era la más prudente. Si él iba a atravesar desde Belén a llegar a Jerusalén y luego dirigirse hacia los montes de Efraín, realmente era un viaje un poco peligroso. Lo que leemos de este levita es algo un poquito contradictorio, porque los levitas no estaban supuestos a tener criados ni a tener asnos. Esta gente no tenían propiedad, dependían del favor de Dios y de la colaboración del pueblo de Israel. Pero de alguna manera este hombre sí tenía concubinas, sí tenía criados y sí tenía también asnos, es decir, tenía otras propiedades. Dice la palabra de Dios en el verso 11: y estando junto a Jebús. Jebús era el antiguo nombre de Jerusalén, porque allí habitaban los jebuseos. El día había declinado mucho, y le dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares y pasemos allí la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues caminaron, y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Sorprende un poco que aunque este hombre, que claramente andaba en desobediencia y se había apartado de la norma de Dios para su vida como un pastor de Israel, como un levita, sorprende que él dice: yo no voy a entrar en una ciudad de personas no israelitas, yo prefiero entrar a una ciudad de israelitas. Y él se queda en la tribu de Benjamín, pero dice la Biblia que nadie lo recibió. Y me recuerda el relato de Belén, cuando dice la Biblia que José y María llegaron con Jesús, y dice: y no se halló lugar para ellos en el mesón. Nadie los recibió. Y esto habla de la descomposición moral y espiritual de aquel pueblo de Dios. Dios los sacó de Egipto con mano milagrosa, los libró, los estableció en una tierra prometida, pero cuando estuvieron allí se olvidaron de Dios. No enseñaron la ley y el temor de Dios a sus hijos, a sus descendientes. Y lo que vemos aquí es un cuadro de pecado, no solo a nivel pastoral como en el caso del levita, sino a nivel de la comunidad. Cuando nadie quiere acoger a un forastero, número uno, y número dos, a un levita. Dice la palabra de Dios que ellos tuvieron que pasar allí la noche. Quizás nada de esto hubiese sucedido si en principio este levita se limita a cumplir con lo que dice la palabra de Dios. El levita se debía casar con otra levita. Y muchas veces nosotros tenemos muchas situaciones en nuestros matrimonios porque no consultamos a Dios, ni tomamos decisiones basadas en los principios de su palabra. Así que este hombre de repente se vio en medio de la noche, en medio de una plaza, con su esposa, que le había sido infiel, en medio de una ciudad donde nadie lo quiso recibir. El desenlace,
Lamentablemente es muy triste y vamos a leer sobre esto mañana. Pero mientras tanto, hoy es un buen día para que nosotros reflexionemos sobre cuáles son aquellas cosas que nos atraen de este mundo y que debemos reconocerla como un simple lazo. Hasta los peces del mar y las aves, muchas de ellas saben reconocer los lazos y evitan las trampas, pero muchas veces la Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde, más el simple, el insensato pasa y recibe el daño. Uno tiene que aprender de lo que dice la palabra de Dios, de lo que le ha sucedido a otra persona, de lo que Dios ha hecho con nosotros mismos, y así evitaremos mayores errores. Te invito a decir conmigo esta oración. Padre, gracias por enseñarme que lejos de tu dominio caigo en la corrupción, aunque sea parte del pueblo celestial. Renuncio a las tentaciones y las comodidades de este mundo. Líbrame de las corrientes de este siglo que me incitan a buscar las pasiones carnales. Pon en mí más amor por ti y por el prójimo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga, familia querida.